Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos en esta hora. Sean bienvenidos y realmente es un gusto para mí estar aquí nuevamente entre ustedes. Y también los que nos ven a través de internet reciban un saludo cordial en esta hora. Vamos a dar inicio con la reunión de esta tarde. Aquí, por la gracia de Dios, nuevamente estamos aquí en Cancún junto con los hermanos. Y les invito a abrir sus Biblias allá en el segundo libro de las Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 24. Aquí vamos a tener la base del estudio de esta tarde. Con la ayuda de Dios vamos a entender algunas cosas que Dios nos trae en esta hora. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Empezando desde el versículo 1. Si ya lo tienen, dice, de 7 años, si tienes una Biblia Reina Valera, tiene un título ya que dice Reinado de Joás de Judá, porque hubo otro Joás en otra parte. Dice 24:1, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y dice, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. 7 años tenía ese varón, era un niño. Tenía 7 años cuando empezó a reinar ese varón llamado Joás. Pero antes de entrar al estudio, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender el propósito de su palabra en esta tarde. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por la vida que nos das, por la salud. Y también, Señor, por el hecho de permitirnos reunirnos aquí en este lugar. Te doy gracias por la familia que ha dispuesto este hogar, Señor, para reunirnos. Te agradezco mucho por ello, Señor. Y te ruego que nos bendigas en esta hora, Señor, con tu palabra, Señor. Ayúdame a mí a hablar. Señor, yo reconozco mi total dependencia hacia ti, Señor, y mi incapacidad para hablar y mencionar tu palabra, Señor. Mas enséñanos, Padre, tú tienes algo para nosotros en esta hora. Te lo pido mucho en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta tarde quisiera que estudiáramos un poco acerca de la vida de este varón llamado Joás. Dice aquí que tenía 7 años cuando empezó a reinar. Era prácticamente un niño cuando empezó a reinar. Y realmente el reino es algo que no es cualquier cosa. No es como un presidente municipal o quizás un comisario municipal. Era un rey. Un reino tenía que dirigir y dirigir un reino no es cualquier cosa, sino que era algo muy importante, algo que realmente no es un juego, que es algo que tiene mucha seriedad. Sin embargo, haciendo un poquito de contexto, este Joás fue hijo del rey Ocosías. Fue hijo del rey Ocosías. Bueno, este, eh, este varón Ocosías vivió haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Sin embargo, fue él asesinado por otro varón llamado Jehú. Entonces, después de que Jehú viene y asesina al rey Ocosías, se queda la madre de Ocosías, o mejor dicho, la abuela de Joás.
esa terrible mujer llamada Atalía. Esa mujer Atalía, cuando se dio cuenta que su hijo Ocosías había sido muerto, había sido asesinado, bueno, esta mujer le entró los aires de grandeza y dijo, bueno, ahora que mi hijo está muerto, ese rey, eh, puedo ser reina. ¿Y qué hizo esta mujer? Simplemente agarró y empezó ella a asesinar a sus nietos. Empezó a asesinar a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a todo aquel que pueda ser capaz de reclamar el reino. Tan terrible acto que hizo esta mujer, derramamiento de sangre, solo para obtener ella el reino. Ya que mi hijo era rey, ahorita mi hijo está muerto, bueno, tengo que matar a mis nietos, tengo que matar a todos los que me pueden estorbar para que yo pueda ser reina. Y esa terrible mujer logró su objetivo durante un tiempo. Ahora, mató a toda la descendencia real, hijos, nietos, sobrinos, a todos los que podían reclamar el reino. Bueno, hay unos, vamos a verlo allá en el capítulo 22, dos capítulos antes, en el versículo 10. Dice, si ya lo tienen, tiene un título que dice, Atalía usurpa el trono. Entonces, Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija de rey, esta Josabet era la entenada de Atalía. Era su hija, por así decirlo, su entenada. Esa mujer, hija de rey Ocosías que había muerto, tomó a Joás. En ese tiempo, este Joás solamente tenía 1 año de edad. Era un bebecito, 1 año de edad. Y entonces esta mujer, Josabet, agarró a este bebé. ¿Y qué hizo? Dice, hijo de Ocosías, y escondiéndolo entre los demás hijos de rey, a los cuales mataban, porque Atalía estaba matando a todos los hijos de rey. Y esta mujer, Josabet, agarró a Joás, que tenía 1 año, y fue a esconderlo. Le guardó a él y a su ama, a su nana del bebé, en uno de los aposentos. Así escondió Josabet al hijo del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, delante de Atalía, y no lo mataron. Bueno, era su cuñada, mejor dicho, me confundí. Era su cuñada de Atalía. Entonces, ¿qué pasó? Era hermana de Ocosías. Agarró entonces a su sobrino, y lo escondió. Pero esta mujer, llamada Josabet, era la esposa del sacerdote. En ese tiempo el sacerdote era el sacerdote Joiada. Entonces, este sacerdote fue para Joás como un padre, porque vivió junto con él. Le sirvió a Joás también era como un tutor, un consejero, un maestro. Y realmente este sacerdote era un hombre muy respetado por todo el pueblo. Era un hombre que tenía mucha influencia sobre el pueblo. No solamente era un sacerdote, sino que también era como un tipo de juez, el sacerdote Joiada. Entonces, la esposa del sacerdote Joiada, que es esa mujer Josabet,
agarró a su sobrino, a Joás, y lo escondió. Entonces, y este niño empezó a crecer y empezó a crecer hasta que Joiada dijo, bueno, vamos a leerlo. Allá donde empezamos en el versículo, en el capítulo 24, versículo 2. Dice, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová. Qué hermoso. Este pequeño niño, dice aquí, e hizo, y no dejes que se te olvide, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Hizo lo que estaba bien, hizo lo recto, hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Dice aquí, todos los días de Joiada el rey, el sacerdote. Versículo 3. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Bueno, quisiera detenerme en este punto. Algunas personas me han preguntado que ¿por qué el sacerdote tuvo que tomar 2 mujeres? Y muchos me han hecho esa pregunta. Y me dice, bueno, ¿por qué antiguamente lo podían hacer? Podían tomar 3 o 4 mujeres y ahora no es así. Bueno, déjame decirte que en esos tiempos, había muchas guerras y las guerras eran de cuerpo a cuerpo. Y después de cada guerra habían no solamente 1,000 o 2,000 muertos, habían 30,000, 50,000, 100,000, 200,000 muertos. Y todos esos muertos, los soldados que iban a morir en la guerra, eran varones. Y la mujer se quedaba desamparada con hijos. ¿Y quién va a mantener a los niños? Entonces, por esa razón, uno podía tomar a otra mujer y también, por otra parte, la nación ya no había procreación, disminuía, pero tomaban otras mujeres para poder ellos primeramente mantener a los hijos, porque cuando agarra a la mujer, pues lógicamente que tenía que criar a los hijos, hacerse responsable de los hijos, tenía que criarlos. Y también así podía sustentar a los huérfanos. Entonces, en ese tiempo no había dependencias de gobiernos que ayude a la mujer. Esto fue, por así decirlo, fue ayer que empezaron a ayudar a la mujer, que empezaron a ayudar a las madres solteras, que empezaron a ayudar a los huérfanos. Hace muchos años no había ninguna dependencia que apoyara a los huérfanos y mucho menos a una mujer viuda. Bueno, entonces continuamos, versículo 4. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. 7 años tenía ese pequeño y empezó a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Entonces, como este niño creció bajo la tutela del sacerdote Joiada, él vivía en el templo y bueno, decía, la casa de Dios se encuentra en muy mal estado, porque Atalía ya había destruido el templo, arrancó muchas cosas, llevó lo que era de valor y el templo estaba en condiciones muy feas. Había que hacer reparaciones, pintura, había que remodelar y reparar muchas cosas del templo. Entonces, este pequeño rey se dio cuenta del mal estado del templo, del edificio, y dijo, bueno, pues tengo un deseo muy grande de restaurar el templo de nuevo.
quiero repararlo. Quiero hacer la reparación. Tengo un deseo incontenible, una pasión por restaurar la casa de Dios. Quiero repararlo. Quiero hacer que quede bien, que quede bonito. Pisos nuevos, pintura, todo que quede bien. Vamos a repararlo. ¡Qué bueno! Empezó a hacer lo recto delante de Dios. Después se dio cuenta de que el templo estaba en muy malas condiciones. Bueno, la casa de Dios, vamos a repararlo. ¡Qué buena idea! Este proyecto fue un proyecto muy grande y duró muchos años. Versículo 5. Dice, y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, porque para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Apúrense a recaudar el dinero y pongan a trabajar para que la casa de Dios se restaure lo más pronto posible. Pero fíjense bien, cuando una persona no tiene el deseo ni siquiera de trabajar, ¿cómo hace su trabajo? Llega y ve el trabajo y le da flojera. No pone diligencia. No tiene ganas de trabajar. ¿Le necesita el trabajo? Sí le necesita, pero no quiere trabajar. Y así muchas veces en el ramo de la construcción los albañiles se juntan, se sientan a comer ahí sus botanas y su refresco y empiezan a hacer videos en TikTok y así empiezan a desperdiciar material y el trabajo no avanza. Pasó muchos años y no había diligencia en esa parte. Versículo 6. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? ¿Por qué no te apuras? Fíjate, yo tengo ganas de reparar el templo, quiero hacer lo que está bien delante de Dios, pero veo que tú no me ayudas. Versículo 7. Porque la impía Atalía, su abuela de Joás, y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Tazones, vasos de oro, los agarraron y los fueron a empeñar ahí para comprar sus ídolos. Mientras la casa de Dios estaba muy deteriorada. Bueno, entonces ahora pasamos al versículo 12. Dice, y el rey Joás y Joiada daban a los que hacían el trabajo del servicio, le daban ellos el dinero del servicio de la casa de Jehová y tomaban canteros, carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices de hierro, de bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra por sus manos. La obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Muchos piensan que el trabajo de remodelación y de construcción y dejarlo nuevamente como estaba hace mucho tiempo les llevó unos 20 años. Y muchísimo dinero. Esta obra, este grande proyecto, el rey Joás, queriendo hacer el bien, leímos al principio que hacía lo recto delante de Dios.
Quería hacer lo bueno. Hizo lo bueno. ¿Qué más? Versículo 14. Cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro, porque la abuela Atalía ya lo había llevado todo a vender en la casa de empeño. Y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Ahora, fíjate bien en esta última parte del texto. Dice, todos los días de Joiada. Esa frase, todos los días de Joiada, es muy relevante en la vida del rey Joás. Si le das un vistazo al versículo 2, donde empezamos, dice, lo vamos a leer nuevamente, dice, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días, nuevamente, de Joiada el sacerdote. Vamos a seguir leyendo. Versículo 15. Mas Joiada el sacerdote, el tutor, el padre, por así decirlo, el consejero, el maestro de Joás, envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Hace muchos años, muchísimos años, se decía o se creía con la firme convicción de que cuando uno vivía muchos años es porque Dios te ha bendecido grandemente. Amén. Si has vivido 15 años, dale gracias a Dios. Si tienes 20 años, dale gracias a Dios. Si tienes 30 años, dale más gracias a Dios. Pero si tienes 40 y 50 años, dale gracias a Dios por la vida que te ha dado. Hay muchos que mueren antes de nacer. Otros mueren inmediatamente después de nacer. Otros a los 10 años. Pero si tú ya tienes más de 10 años, dale gracias a Dios. Si tienes más de 50 años, date por bien servido. Y no quiero acortar los días de la gente. Sin embargo, ¿cuánto agradecimiento a Dios tienes? Eso se pensaba en la antigüedad. Pero la gente actual que no conoce a Dios, a los 20, 25, 15 años, se te deja la novia y ahí en Yucatán hay mucho suicidio. Es todo lo contrario. Ya no le quieren dar a Dios gracias por la vida. Otros se suicidan porque les quitan su celular por sus papás. Ya no quieren vivir. Otros se suicidan porque los deja la novia. Otros hacen barbaridades. Ya no quieren vivir. Pero en ese tiempo, vivir mucho tiempo es una grande bendición de Dios. Y creo que todo cristiano también piensa de esa manera. No importa si fue hace muchos años y en la actualidad ahora, todo cristiano piensa de esta manera. Si tengo cierta edad, es por la gracia de Dios. Si me ha permitido ver a mi familia, ver todas las cosas que he visto y las experiencias que he tenido, es por la gracia de Dios. Ahora,
este varón, fíjense bien, vivió 130 años. Esto quiere decir que quizás puedo pensar que cuando tenía a Joás en su casa, quizás este varón tenía 100 años. ¿Cómo este varón, Joiada, abrazaba un niño, un bebé, cuando él tenía 100 años? ¿Cómo lo habrá instruido? ¿Cómo lo habrá enseñado? ¿Cómo le habrá enseñado las cosas referentes al sacerdocio, al templo? Porque él vivía ahí. Ahora, tengo un primo que me decía, bueno, no les recomiendo casarse después de los 35 años. Cásense antes de los 30. Porque no es fácil. Decía ese varón que cuando tuvo sus primeros hijos ya tenía más de 35, tenía como 36 quizás o 37 años. Y cuando quería hacer caminar al bebé, le venía el dolor en la espalda. Y no se podía enderezar. O el dolor de rodilla. Se engarrotan los pies, las manos, porque ya tiene casi 40 años y no puede caminar al bebé. Ahora, ese sacerdote Joiada tenía 100 años. Tenía que cambiar pañales. Tenía que entalcar al bebé. Tenía que bañarlo. Seguramente hasta le preparaba leche. 100 años. Bueno, continuamos. Entonces, ¿dónde llegamos? Allá en el versículo 15. Ahora, versículo 16. Después de que murió este varón, sacerdote Joiada, de 130 años, lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. Fíjense bien, un sacerdote fue sepultado donde se sepultan los reyes. ¿Por qué? Por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Este sacerdote Joiada era alguien muy reconocido, era alguien muy respetado, alguien valioso para el pueblo. Ahora, quisiera hacerte una pregunta. Si llegaras a morir el día de mañana, Dios nos guarde a todos, o si yo llegara a morir el día de mañana, ¿cómo seremos recordados en nuestra sociedad o en nuestra colonia? Este varón, recuerdo que decía que era cristiano, pero la verdad tenía yo mis dudas. Esa mujer decía que era cristiana, pero realmente tengo mis serias dudas. ¿O vamos a ser como el sacerdote Joiada? Respetado y reconocido porque hizo bien al pueblo, a la casa de Dios y para con todos. La vida, en una ocasión, no sé si ya lo he mencionado aquí o en algún lado, en una ocasión un niño le decía a su padre antes de dormirse, bueno, quiero que me cuentes una historia. Y le contó a su padre una historia y decía, bueno, había un hombre que en una ocasión nació, y después creció y después se murió. ¿Es todo el cuento? Sí. Pero ¿por qué es un cuento muy corto? No es nada interesante. No, porque este varón no hizo nada. Solo vino a este mundo, absorbió el valioso oxígeno y después se murió. No hizo nada relevante.
Y no estoy diciendo que seamos ahí revolucionarios y cosas, no. Simplemente vivir una vida cristiana, vivir rectamente. Todos los que viven, tus vecinos, los que están a tu alrededor, de alguna manera son afectados por la vida del creyente, por la vida del cristiano. Todos los que viven cerca de ti, los que están contigo, los que tratan contigo en el trabajo, los compañeros, todos de alguna manera ya te conocen, saben cómo eres y conocen tu testimonio. Si el día de mañana tú murieras, ¿cómo te van a recordar? ¿O cómo quieres que te recuerden? Como ese cuento del niño que dice, bueno, nació, creció y murió, ya estuvo. No hizo nada relevante. No hizo nada especial, el cual pueda ser reconocido. Recuerdo que este varón hace muchísimos años, como daba un buen testimonio como un cristiano. Recuerdo muy bien sus palabras de cómo una vez me compartió el evangelio. Bueno, al menos te pueden recordar. Pero habrás dejado una semilla adentro del corazón de las personas que estuvieron a tu alrededor. De hecho, ahora en que estamos viniendo para acá, aquí a unos kilómetros, vimos una caravana, ¿verdad? Funeral. Había hasta autobuses y tráiler, pero no sabemos si estaban acompañando, eran parte de la caravana o no, pero había un montón de carros lujosos. Y comentábamos con los que estábamos viniendo, decíamos entre nosotros, lo primero que vino en nuestra cabeza, ¿qué es? Que quizás esta persona es alguien importante. Porque muchos van a su entierro. Muchos lo recuerdan. Muchos lo reconocen porque quizás esta persona es importante para ellos. Y con esto no quiero decir que si algún día quieras ir de misionero allá a África o al Amazonas y te mueres allá, quedas muerto sin que te entierre nadie y nadie te ve y descubren tus huesos hasta dentro de 10 años. Nadie fue a tu funeral. Pero te van a recordar. ¿Te acuerdas de aquel hermano desaparecido? Sí, hace 10 años que sucedió eso. Pues encontraron sus restos y junto a él estaba su Biblia. Qué gran hermano era este. Qué gran misionero fue este hermano. Y queda marcado en la historia del cristianismo. Este sacerdote Joiada fue alguien muy importante para su pueblo. Por eso fue enterrado junto con los reyes. Continuamos. Versículo 17. Dice ahí, muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey los oyó. Seguramente ese rey era un rey muy joven porque tenía solamente 7 años cuando empezó a reinar. Se murió el sacerdote Joiada, su tutor, su maestro, su padre, por así decirlo. Muere y ahora él se consolida como rey una vez más. Y vinieron ahí sus cuates, los príncipes ahí de las provincias. ¿Y qué hicieron? Dice, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey los oyó. ¿Cómo que vinieron a ofrecer obediencia? ¿No de por sí le deben obediencia por ser rey? Claro que sí. Pero hubo algo más.
vinieron los príncipes, y los príncipes de aquí porque son príncipes, porque son jóvenes, y bueno, todo eso. Vienen los príncipes. Y le dijeron, supongamos que estaba ahí Joás, y le dicen, hola Joás, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido últimamente? Ahora ya no está el sacerdote. Bueno, ya que no está el sacerdote, ahora tú eres el principal. Te debemos obediencia. Nosotros te vamos a obedecer. Te vamos a apoyar en todas tus decisiones, en todas las cosas que tú hagas. No dudes en llamarnos. Tú eres nuestro rey y nosotros somos tus siervos. ¿Qué más? Estos jóvenes, esos príncipes, estos cuates de rey Joás le dijeron, mira, tú eres el rey. Tú eres el que toma las decisiones. Tú eres el que da las órdenes. ¿Sabes una cosa? Ahora ya no está joyada para que te diga lo que tienes que hacer. Ya no está joyada para que te dé órdenes. Ya no está joyada para que te aconseje. Ya no está él para que te diga lo que tengas que hacer. Qué bueno que te libraste de él. Ahora estás tú solo. Puedes hacer lo que quieras. Eres el rey y nosotros te vamos a obedecer. Ya no hay nada, ya no hay nadie que te diga lo que tienes que hacer. Y cuando leía estos textos, cuando leí la primera vez, tuve un miedo tremendo. Porque me imaginaba cómo el diablo susurra al oído del cristiano. ¿Qué le dice? Bueno, supongamos que el diablo viene contigo y se acerca a tu oído y te dice, ¿ya ves? Todo el tiempo te están diciendo lo que tienes que hacer. Si quieres, mira, Dios te tiene dado libre albedrío. Y fíjate cómo el diablo engatusa y tuerce las escrituras. Mira, viene el diablo y te dice, mira, estos hermanos todo el tiempo te dicen lo que tienes que hacer. Todo el tiempo te están diciendo, te están dando órdenes. ¿Cómo lo debes hacer? ¿Cuándo lo tienes que hacer? ¿Por qué lo tienes que hacer? Todo el tiempo están atrás de ti. Te susurra el diablo al oído. Aprende a tomar tus decisiones. Yo te voy a apoyar. El diablo ahí susurrando a tu oído. Que eres libre, que tienes el poder y que aquel que te decía las cosas que tienes que hacer, imagina que no está. Haz lo que quieras. ¿Ya viste? Antes cuando estaba el rey Joiada te dice, bueno, Joás, tienes que tener cuidado con haz esto, yo te aconsejo que hagas esto. Y fíjate bien, todos los días que vivió Joiada, ese rey Joás hizo lo recto delante de Dios. Mientras estaba ahí el tutor, el maestro, el consejero, estaba todo bien. Muere el maestro. Y realmente que Dios nos guarde a todos. Pero si por alguna razón o por algún motivo ninguno de los hermanos regresemos nuevamente aquí a Cancún, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si ningún hermano regresa aquí en Cancún?
Va a venir el diablo y te va a decir lo mismo. Ahora ya no están los hermanos que vienen. Ya no están los hermanos que siempre te están diciendo lo que tienes que hacer. No, ya no van a regresar los hermanos que te digan que tienes que cortar con la televisión, que tienes que cortar ahí con la música, con el Facebook si te estorba, corta con eso, que mejor si no tienes tu teléfono inteligente, solo con un cacahuatito confórmate. Ya no están esos hermanos que te vienen a decir esto. Haz lo que quieras. Con que leas la Biblia y que ores es suficiente. El diablo susurrando al oído. Ya no están los hermanos que te prohíben cosas. Ya no están aquellos que vienen y que te prohíban todo esto. Porque todo esto es para nuestro bien. Este domingo, si tú te conectaste o viste la enseñanza acerca de los estorbos modernos para consagrar tu vida o para convertirte a algo así, y hablaron mucho de las redes sociales, que realmente no están prohibidos para nadie. Pero si no te conviene, si no te edifica o si no tienes dominio sobre ello, es mejor cortarlo. Porque eso te va a llevar a la perdición. Ahora, ya no están los hermanos que te prohíben el YouTube. Bueno, porque ejerce un dominio sobre ti, tienes que cortar. Ahora, si lo sabes controlar, bueno. Si lo usas para tu edificación y para edificar a los demás, qué bueno. De hecho, esos medios sirven aquí para poder hacer una transmisión y que otros lo vean y que llegue a otras partes del mundo. Pero es saberlo usar. Pero si no lo sabes usar, si te domina, mejor que no lo tengas. Bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 18. ¿Qué sucedió? Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Acera, el ídolo femenino abominable, y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. ¿Dónde está este niño que tenía ese deseo incontenible por servir en la casa de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel que tenía ganas de servir? ¿Dónde está aquel que tenía ganas de hacer algo por Dios, por restaurar la casa de Dios, por hacer el bien, por caminar rectamente delante de Dios? ¿En dónde está? Ya no está su pastor, ya no está su consejero, ya no está su maestro, ya no está su tutor. Ya no está. Apenas se murió el pastor, cada uno que vea lo que haga. Es lo que sucedió aquí. Desampararon la casa de Jehová y al principio hizo un megaproyecto de 20 años. Y ahora ya se le olvidó. Desampararon la casa de Dios. Versículo 19. Y les envió profetas. Fíjense bien la grande misericordia de Dios. Antes de Dios entrar en acción, les manda una advertencia. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron. Pero ¿a quién le gusta que le amonesten? ¿A quién le gusta que lo corrijan? Y es entonces donde Dios puede hacer la obra en ti. Si te molesta que te llame la atención, si te molesta que te corrijan, si te molesta que aquí, fíjense bien, y esos llegaron con amonestación.
No viene y le dice, mira, fíjense, pueblo, que la verdad Dios quiere que haga esto, pero por favor que pongan de su parte. No, con palabras duras y fuertes, reprensión. Y es lo que a mucha gente no le gusta. Y ahí choca su voluntad con la voluntad de Dios y no quiere quebrantar su corazón. No hay humildad. Fíjense bien, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. No quisieron hacer caso. Versículo 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Este varón Zacarías, dice aquí que es el hijo del sacerdote Joiada. Lo cual significa que cuando el rey Joás tenía 1 año y fue llevado por Joiada en su casa, tanto Joás como Zacarías crecieron juntos. Jugaron canicas juntos. Jugaron al trompo juntos. Elevaron papalotes juntos. Comían juntos. Es más, quizás hasta habrán dormido juntos en la misma recámara o en la misma hamaca. Porque era el hijo del sacerdote Joiada. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. ¿Qué pasó? Puesto en pie, Zacarías, donde estaba más alto que el pueblo, o sea que no sé si había una piedra, una roca, una mesa, se subió Zacarías y empezó a hablar. Dice, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por esto. ¿Por qué quebrantan las leyes de Dios? Por eso que ya hicieron, no va a ser de beneficio para ustedes. Porque por haber dejado a Jehová, Él también les abandonará. Oh Señor, qué buena es esta palabra que nos has traído. Qué bueno que nos has llamado. Qué bueno que nos has amonestado. ¿Dijo el pueblo? Vamos a seguir leyendo. Versículo 21. Pero ellos hicieron conspiración contra Zacarías y por mandato del rey Joás lo apedrearon hasta la muerte en el patio de la casa de Jehová. En otro pasaje bíblico dice que fue ahí cerca del altar. Zacarías, hablando de parte de Dios, fue apedreado y muerto. Ahora, vamos a seguir leyendo, 22. Así, el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él antes, mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Una de las cosas más tristes que le puede suceder a una persona es la demencia o fingir demencia. Cuando Joás tenía 1 año, lo estaba buscando por su terrible abuela Atalía para matarlo. Y la esposa de Joiada junto con él tomaron al pequeño niño,
arriesgando sus propias vidas, porque si Atalía hubiera descubierto que ellos tenían guardado al niño, iban a ser muertos los dos. Los tres. Joiada, su esposa, hasta su segunda esposa. Muertos por proteger al hijo del rey que estaban pasando a buscar por Atalía para matar. Joiada, si hubiera querido, hubiera dicho, bueno, ¿para qué me arriesgo? Si me ve a Atalía, me va a matar. Y va a matar a mi esposa, y va a matar a mis hijos, y va a matar también a Zacarías. Si fuera otra persona, estoy casi seguro que diría, bueno, ¿para qué me arriesgo? Vamos a dejar que lo mate. Bueno, es un problema de ellos. Sin embargo, Zacarías, no Zacarías, es sacerdote, Joiada, junto con su esposa, tomaron al niño y lo escondieron, arriesgando sus propias vidas. Joás empezó a crecer con Zacarías, jugaron canicas, jugaron al trompo, jugaron ahí, comieron juntos, se durmieron juntos en la misma hamaca porque no había más hamacas en ese tiempo. Y entonces, cuando creció, vino el Espíritu de Dios sobre Zacarías y les amonestó a ellos y ellos dijeron, bueno, que lo apedreen, ya me molestó. ¿Qué pasó? Se le olvidó los beneficios. Se le olvidó la misericordia que había recibido de parte de estas personas. Qué fácil. Al ser humano se le olvidan las cosas. Qué fácil que al ser humano se le olviden los beneficios y las misericordias de Dios que ha tenido para con nosotros. Y esto realmente se siente muy feo. Porque en lo personal, en algunas ocasiones, he ayudado a alguien. Y te fías, después de un tiempo, esa persona te empieza a criticar. Y te empieza a ofender. Y esto lastima y duele. ¿Qué tan rápido se le olvidó la misericordia? Ahora, si a ti te ha sucedido en alguna ocasión, sabrás de lo que hablo y sabrás qué se siente. Pero imagínate, después viene este varón y ordena apedrear y matar a su hijo, del quien le salvó la vida, literalmente. El poder, la ambición. Es que yo soy el rey aquí, yo hago lo que digo y lo que digo es lo que se va a hacer. Los príncipes ya me dijeron que me van a ayudar y me van a obedecer. Tengo respaldo y hago lo que quiero. Bueno, versículo 23. A la vuelta del año, subió contra él el ejército de Siria. Aquí Joás ya reinó 40 y tenía 7 cuando empezó, a los 47 años murió. Quiere decir que aquí tenía 46 años cuando mandó a apedrear a Zacarías. 46 años tenía entonces, dice, a la vuelta del año, ya tenía 47. Subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso. O sea que el ejército de Jerusalén y de Judá eran muchos. Y los sirios eran pocos. Pero Dios los entregó en manos de sus enemigos.
por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado al rey por sus dolencias. ¿Y qué dice allá? Y conspiraron, lo traicionaron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y los hirieron en su cama y murió, y los sepultaron en la ciudad de David, pero no en el sepulcro de los reyes. No en el sepulcro de los reyes. Los mismos que le dijeron, ahora tú eres rey, ahora puedes hacer lo que quieras, nosotros te vamos a obedecer. Los mismos que dijeron eso son los mismos que lo traicionaron. Y el diablo así trabaja. Te susurra al oído, mira, puedes hacer lo que quieras. Tienes libre albedrío. Mira, tómate una cerveza, no pasa nada. No es que la verdad yo ya no tomo, además, y empiezas a coquetear y de repente caes y tomas. O te emborrachas. Y los mismos que te dijeron que no pasa nada, ja, 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 ya viste, no que no. Los mismos que te impulsan al pecado. El mismo diablo que te impulsa, que te susurra al oído cosas buenas, es el mismo que después se burla de ti y te traiciona. ¿Qué pasó con este rey? Si al principio hizo lo recto delante de Dios, pero solo cuando estaba vivo el que tenía su tutela, su maestro, hizo lo recto de Dios mientras los hermanos estaban con ellos. Pero cuando los hermanos se fueron, ya dejó de hacer lo recto. ¿Por qué? Porque el rey tuvo un encuentro y una confianza con el sacerdote Joiada. Porque muchos cristianos y muchos hermanos tienen la confianza en su pastor y en los hermanos. No han tenido un encuentro personal con el Dios de Joiada. Ese rey no tuvo un encuentro, él tuvo un encuentro con el sacerdote, más no con el Dios del sacerdote. Él tuvo un compromiso con el sacerdote, no con el Dios del sacerdote. Porque cuando el sacerdote murió, se acabó la fidelidad, se acabó el compromiso y se acabó el encuentro. No conocía, él nunca conoció al Dios del sacerdote. Y por lo tanto no tuvo un compromiso con Dios, sino con el sacerdote. ¿Qué pasaría si los hermanos de Mérida, de Quimbilá, de cualquier otra parte, no regresan a Cancún? ¿Qué va a suceder? Muchas cosas pueden suceder, pero depende de tu estado espiritual, depende de tu consagración, depende de tu convicción, depende de tu fe. Es el resultado que va a haber. Porque es más fácil restaurar el templo de Dios que ser un templo de Dios. Es más fácil reparar el templo que reparar tus modales, decía Spurgeon.
Es más fácil. Juntas una lanita, das tu ofrenda. Bueno, ya de mi ofrenda estuvo. Es más fácil mandar a reparar la fachada del templo que reparar tus modales. ¿Qué puede suceder si ya no está el maestro? ¿Qué puede suceder si ya no está el tutor? ¿Qué sucede si ya no está el pastor? ¿Qué sucede si ya no está el sacerdote? Vamos a terminar con Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Vamos a ver cómo terminaron estos varones. Aquí. Hechos capítulo 4. Empezando desde el versículo 11. Después de la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, Pedro empezó a predicar. Y empezaron a predicar, y fueron arrestados. Pedro y Juan estaban ante el concilio entonces, versículo 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, les decía a los principales sacerdotes, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabieron que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Todo el pueblo sabía que Pedro no fue a la Universidad de Harvard. Todo el pueblo sabía que el apóstol Pedro no fue a la academia que fundó Platón. Y mucho menos a la UNAM, mucho menos a la UADY y mucho menos a un seminario bíblico. La gente lo sabía perfectamente bien. Porque dice aquí, sabían que eran hombres del vulgo y sin letra. Sin letra, no conocían, sin alfabeto, no conocían nada de estudios universitarios. Y del vulgo viene de una palabra, la raíz es idiotes. De ahí viene la palabra vulgo, vulgar. Sabían que Pedro y Juan eran hombres vulgares y sin estudio. Sin embargo, esta gente se dio cuenta de que tenían denuedo, tenían valor, tenían valentía, tenían determinación. Y esto les prendió el foco a la gente. Estos hombres han estado con Jesús. ¿En dónde está el maestro? ¿En dónde está Jesús en ese momento? Ya había ascendido a la gloria para ser coronado. Pero sus discípulos estaban activos, dando testimonio que habían estado con él. Miras al rey Joás, cuando se murió el sacerdote, se desvió sin pensarlo. Pero los apóstoles, cuando se fue el Señor Jesucristo, ellos quedaron firmes, asentaron las bases de la iglesia. Y estos sacerdotes, estos apóstoles, fueron reconocidos como los que pusieron de cabeza al mundo. Porque habían reconocido la gente que habían estado con Jesús. Y si tú has estado con el Señor Jesucristo, no hay pierde, no lo puedes esconder.
Dice la palabra de Dios que uno no prende la luz y lo pone debajo de un almud, sino que lo pone en lo más alto para que todos vean y que alumbre en casa. Así es el Hijo de Dios. Si has estado con Cristo Jesús, vas a alumbrar en donde sea que vayas. Estén los hermanos o no, esté el pastor o no, vuelvan los hermanos o no regresen. La fe está ahí firme, dando a entender que no han estado con los hermanos, sino que han estado con Cristo, dando testimonio de ello a la gente. Si la confianza está en una persona, en un pastor, en un hermano, en una iglesia, en una institución, cuando el hermano falle, Dios me guarde, pero si llegara a fallar, o cualquiera de los hermanos falle, Dios nos guarde a todos. Y si tu confianza está puesto en cualquiera de ellos, todo se desmorona. Pero si tu confianza está en Cristo, si tú has estado con Cristo, su Espíritu, el Paracletos, está a tu lado las 24 horas del día. Y Él es tu maestro, es tu tutor, es tu consejero, es el que te enseña, es tu maestro. Y si tú has estado con Él, te van a reconocer en donde sea que vayas que has estado con Cristo. Vamos a orar para terminar. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, que nos enseña infinidad de cosas, Señor. Padre, y lo que nos has traído en este momento, Señor, que quede en nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Y Padre, quede el fruto que tú esperas, Señor. Ayúdanos a acrecentar nuestra fe. Ayúdanos a confiar más en ti, Señor, para dar testimonio que hemos estado contigo. Y esto no se puede ocultar, ni se puede guardar. Gracias te doy por la vida de los presentes, por los que nos ven en línea, Señor. Bendícelos también a sus hogares, sus trabajos, sus negocios. Padre, bendícenos en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos despedidos, la reunión ha terminado, que el Señor les bendiga y les guarde. Muchas bendiciones.